buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, donde quiera que estés escuchándonos. Soy Aurora del Valle y junto a mí, como siempre, León Arcano. Un placer estar aquí, Aurora. Y a todos ustedes, bienvenidos una vez más a Archivos Enigmáticos, el espacio donde desentrañamos los misterios que la historia oficial prefiere olvidar. Hoy tenemos un episodio especial, amigos. No solo porque es un tema que ha sido muy interesante durante los años, sino porque vamos a sumergirnos en uno de los avistamientos más detallados de criaturas humanoides reptilianas de los últimos años. El caso de los campistas en el Bosque Nacional Daniel Boone, Kentucky, de 2018. Y no solo eso, Aurora. Vamos a conectarlo con décadas de relatos similares en toda América del Norte, a discutir las teorías que intentan explicarlo todo y a escuchar testimonios que nunca antes habían sido compartidos públicamente. Hola León, hoy traemos esta increíble y enigmática historia. Bienvenidos, enigmáticos. Hola Aurora, un gusto estar nuevamente compartiendo el micrófono contigo en esta historia tan misteriosa que ha sonado mucho en varios lugares, de las historias que les encanta a la comunidad enigmática. Sí, León, sin más empezamos con esta historia. Ok, Aurora, sean bienvenidos a Archivos Enigmáticos. Antes de empezar, un recordatorio. El contenido de este programa es meramente informativo y reflexivo. Las teorías que discutimos no constituyen verdades científicas demostradas, y cada uno debe formar su propia opinión basándose en la evidencia disponible. Comencemos por el principio, León. ¿Qué sabemos exactamente de ese avistamiento de 2018? Pues bien, Aurora, los hechos oficiales, si es que se pueden llamar así, datan del 17 de junio de 2018. Dos amigos, que por seguridad preferimos identificar como Marcus y Derek, habían planeado una excursión de 3 días por una zona remota del bosque, cerca del río Red River Gorge. Y ellos no eran turistas al azar, ¿verdad? Para nada. Ambos eran aficionados a la exploración de cuevas y miembros de una asociación local de estudios sobre fauna silvestre. Tenían experiencia en terrenos difíciles y estaban preparados para pasar varios días en solitario en la naturaleza. Cuéntanos cómo fue el encuentro en sus propias palabras. Hemos adaptado el diálogo a partir de sus declaraciones escritas y las entrevistas que concedieron a medios especializados. Marcus cuenta: estábamos armando el campamento alrededor de las 7 de la tarde. Habíamos caminado casi 8 millas desde el punto de entrada, así que estábamos cansados, pero el lugar era perfecto. Un claro pequeño junto a un arroyo, con árboles altos que nos protegían del viento. Derek cuenta: yo estaba recogiendo madera para hacer fuego cuando escuché algo. No era un sonido que conociera. No era un pájaro, no era un mamífero. Era como un gruñido, pero más profundo, casi vibratorio. Marcus cuenta: yo estaba ajustando la carpa cuando Derek me llamó con voz baja, casi susurrando. Me dijo que mirara hacia la ladera del cerro, allá donde hay una entrada de cueva que habíamos visto en el mapa. Derek cuenta: al principio no vi nada, pero luego se movió. Había algo ahí, entre los árboles. Al principio pensé que era un oso, pero la silueta era demasiado alta, más de 2 metros seguro. Marcus cuenta: cuando secamos las linternas para ver mejor, nos congelamos. No era un oso, tenía forma humana, pero la piel parecía escamosa, con tonos verde oscuro y marrón. Y los ojos, Dios mío, los ojos eran rojos, como si brillaran desde dentro.
así lo describieron. Dijeron que el ser se quedó inmóvil por unos segundos, mirándolos directamente, antes de dar media vuelta y desaparecer rápidamente dentro de la cueva. Y no fue solo la visión, Aurora. Después del susto, decidieron no quedarse ahí. Intentaron encender sus teléfonos para llamar a ayuda, pero ninguno funcionaba. Ni siquiera mostraban señal. Sus linternas se apagaron de repente, aunque tenían baterías nuevas. Cuando finalmente pudieron salir de la zona, al día siguiente, encontraron marcas en los árboles cercanos, marcas de garras que parecían haber sido hechas por algo con uñas muy largas y afiladas. Algunos troncos tenían rasgaduras profundas, como si un animal enorme hubiera intentado desgarrarlos. Ahora, ¿qué piensan los expertos en fauna sobre esto? Hablamos con la doctora Patricia Hayes, bióloga especializada en mamíferos de Norteamérica, quien nos dio su perspectiva. He revisado las fotografías de las marcas y las descripciones de los testigos. Lo más probable es que se trate de un error de percepción en condiciones de poca luz. Los osos negros pueden llegar a medir más de 2 metros de altura cuando se paran sobre las patas traseras, y su pelaje mojado o húmedo puede dar la impresión de textura escamosa. Pero, ¿y los ojos rojos brillantes? Eso es un fenómeno conocido como brillo ocular. Dependiendo del ángulo de la luz y del tipo de animal, el reflejo puede variar en color, desde verde hasta amarillo e incluso rojo en algunos casos. Además, el estrés y el miedo pueden alterar la percepción visual de las personas. Esa es la explicación científica más común, Aurora. Pero hay muchos otros casos que no se pueden explicar tan fácilmente. ¿Te acuerdas del avistamiento en Oregon en 1996 por parte del guardabosques Tom Williams? Claro que sí. Williams dijo haber visto una figura similar mientras patrullaba una zona de bosque nacional. Dijo que el ser tenía 3 dedos en cada mano, con garras largas, y que se movía de forma extraña, casi reptiliana. Y lo más interesante, Williams no era un hombre propenso a las fantasías. Tenía más de 20 años de servicio y nunca había reportado nada similar antes. Incluso presentó fotografías de huellas en el suelo que parecían tener 3 dedos, aunque posteriormente se perdieron o se dañaron y no pudieron ser analizadas adecuadamente. También hay relatos que se remontan a antes de la colonización europea. Algunas tribus nativas americanas cuentan historias de seres reptilianos que habitaban las cuevas y los ríos. Por ejemplo, los cheroquíes tienen la leyenda de los serpientes de 2 patas, que decían que eran guardianes de los lugares sagrados. Exactamente. Y eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Muchas de estas teorías de la conspiración tienen raíces en tradiciones orales milenarias. No significa que sean ciertas en el sentido literal, pero sí que reflejan una fascinación humana por la idea de que no estamos solos en este mundo. Hablando de teorías de la conspiración, León, no podemos evitar mencionar la conexión que muchos hacen entre los reptilianos y la base subterránea de Dulce, en Nuevo México. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la base de Dulce es uno de los misterios más conocidos de Estados Unidos. Se dice que es una instalación subterránea donde el gobierno colabora con seres extraterrestres, algunos de ellos reptilianos, en experimentos secretos. ¿Pero hay alguna evidencia real de esto? La principal fuente es un hombre llamado Phil Schneider, quien afirmó haber sido ingeniero en la base y haber sobrevivido a un tiroteo con seres reptilianos en 1979. Murió en 1996 bajo circunstancias que algunos consideran sospechosas. Sin embargo, no hay documentos oficiales que confirmen la existencia de la base, ni los eventos que describió. Es importante mencionar que el gobierno estadounidense ha negado repetidamente la existencia de dicha base, y los expertos en geología han dicho que las características del terreno en Dulce no serían adecuadas para una instalación subterránea de esas dimensiones.
Las teorías sobre reptilianos o seres extraterrestres que viven entre nosotros cumplen varias funciones psicológicas y sociales. Por un lado, ayudan a explicar desigualdades de poder, corrupción o eventos históricos que parecen no tener explicación lógica. Si hay un grupo oculto que controla las cosas, entonces las cosas que nos preocupan tienen una causa definida. ¿Y por qué reptilianos en particular? Los reptiles tienen una larga historia en la mitología humana como símbolos de poder, misterio y a veces miedo. Representan tanto la fertilidad y la renovación, por la muda de piel, como la peligrosidad y la crueldad. Además, en la cultura pop moderna, desde películas hasta cómics, los reptilianos han sido utilizados como villanos o seres superiores, lo que ha consolidado esa imagen en la mente colectiva. Eso tiene mucho sentido. Y hablando de cultura pop, León, ¿no es cierto que la idea de los reptilianos humanoides se popularizó en gran medida gracias al escritor David Icke en los años 90? Exactamente. Icke afirmó en sus libros que una raza de reptilianos procedentes de otra estrella ha estado controlando la humanidad durante miles de años, asumiendo formas humanas para gobernar desde las sombras. Sus teorías han sido ampliamente criticadas por la comunidad científica y los historiadores, pero han tenido una gran influencia en la cultura popular. Y es ahí donde entra la parte más polémica. Algunos creen que figuras públicas importantes son en realidad reptilianos disfrazados. Han circulado videos donde se dice que se pueden ver cambios en la apariencia ocular, movimientos extraños o incluso escamas bajo la piel. Pero, como hemos dicho antes, estos videos suelen ser interpretaciones subjetivas. Lo que a unos les parece escamas, a otros les parece sombras o efectos de iluminación. Lo que a unos les parece un movimiento reptiliano, a otros les parece un tic o un comportamiento humano normal. Ahora bien, volvamos al caso de 2018. Después del avistamiento, Marcus y Derek decidieron digresar a la zona, con un grupo de investigadores de fenómenos inexplicados. ¿Qué encontraron? Pues bien, Aurora, el grupo llegó a la zona en agosto de ese mismo año. Llevaban equipos de medición electromagnética, cámaras de visión nocturna y dispositivos para registrar sonidos. Durante 3 noches permanecieron en el lugar. ¿Y hubo alguna actividad anómala? Según sus informes, sí. Detectaron fluctuaciones inusuales en el campo magnético en varias ocasiones, especialmente cerca de la entrada de la cueva. También registraron sonidos que no pudieron identificar. Sonidos graves, casi como vibraciones, que no correspondían a ningún animal conocido. ¿Pero vieron algo? Un miembro del grupo afirmó haber visto una figura oscura en la ladera del cerro durante la segunda noche, pero no pudo obtener una imagen clara. Las cámaras de visión nocturna registraron algo que parecía un movimiento, pero la calidad no era suficiente para determinar qué era. ¿Y la cueva? ¿La exploraron? Intentaron hacerlo, pero la entrada se estrechaba mucho después de unos pocos metros, y las condiciones eran muy peligrosas. Además, detectaron niveles de monóxido de carbono más altos de lo normal en la entrada, lo que hizo que decidieran no continuar por motivos de seguridad. Un detalle interesante. Los investigadores también encontraron algunas piedras dispuestas en patrones circulares cerca de la cueva, patrones que no parecían naturales y que ninguno de los miembros del grupo había visto antes. Sí, y eso ha llevado a algunas teorías de que se trata de algún tipo de sitio ceremonial o de un marcador utilizado por estas criaturas. Pero nuevamente, no hay forma de confirmarlo. Para cerrar esta primera parte, León, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Que tenemos un relato detallado de personas con experiencia en la naturaleza que afirman haber visto algo que no pueden explicar. Tenemos marcas físicas que no han sido identificadas con certeza. Y tenemos fluctuaciones electromagnéticas que también son misteriosas. Pero no tenemos evidencia concluyente de que se trate de seres reptilianos. Exactamente. Y esa es la esencia de los misterios que exploramos en este programa. La línea entre lo que sabemos, lo que creemos y lo que aún no entendemos. Antes de continuar, recuerdemos que puede seguirnos en nuestras redes sociales como Archivos Enigmáticos.
También puedes dejar tus comentarios y teorías en nuestro correo archivosenigmáticos@gmail.com. Y si quieres apoyar el programa, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás contenido exclusivo, entrevistas extendidas, episodios adelantados. Y nos puedes seguir y dejarnos tus comentarios en Facebook, Instagram y TikTok para más historias de misterio. Continuamos con esta enigmática historia. Profundizaremos en las conexiones entre este avistamiento y otros casos en Latinoamérica. Escucharemos testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros similares en nuestro continente y discutiremos las teorías más controvertidas sobre el origen de estos seres. Claro, Aurora. Aún tenemos más teorías, relatos y más casos sobre este tema. En la primera parte hablamos del avistamiento de 2018 en las montañas Apalaches, de las descripciones de los testigos y de las explicaciones científicas que se han dado al respecto. Ahora, Aurora, queremos llevar la conversación a nuestro continente, porque aunque los reptilianos se asocian mucho con Norteamérica y Europa, también hay numerosos relatos en Latinoamérica de criaturas similares. Claro que sí. Por ejemplo, en México hay la leyenda de los chaneques, aunque estos son más pequeños y están asociados con el agua, pero también hay relatos de seres reptilianos en las zonas montañosas del centro del país. Y en Brasil, en la región de la Amazonía, algunas tribus indígenas cuentan historias de serpientes que caminan como hombres, que habitan en las profundidades de la jungla. Dicen que son guardianes de tesoros ocultos. Y también de secretos ancestrales que no deben ser revelados a los ojos del mundo moderno. Hablamos con el antropólogo Dr. Carlos Ribeiro, quien ha trabajado durante más de 15 años con comunidades indígenas en la cuenca amazónica. Él nos contó sobre uno de estos relatos en particular. La tribu Yanomami me contó sobre los curukuru, así los llaman. Dicen que son seres de piel escamosa, de color verde oscuro con manchas amarillas, que viven en cavernas bajo las cascadas del río Orinoco. Según sus tradiciones, estos seres enseñaron a sus antepasados a cultivar el maíz y a curar enfermedades con plantas, pero también advirtieron que si los perturbaban, traerían desgracias a la comunidad. ¿Ha habido avistamientos recientes de estos seres? En el año 2020, un grupo de pescadores informó haber visto una figura alta y escamosa en la orilla del río al amanecer. Dijeron que se movió con una agilidad increíble por entre los árboles y desapareció en una caverna que está sumergida la mayor parte del año. No pudieron tomar fotografías, pero su descripción coincidió exactamente con la leyenda de los curukuru. Y en Guatemala, León, no estamos exentos de estos relatos. Algunas comunidades mayas en las tierras altas cuentan historias de los Itzamná, seres reptilianos asociados con el dios creador del mismo nombre, que habitarían en cuevas de la Sierra de los Cuchumatanes. Es fascinante cómo estas tradiciones se repiten en diferentes continentes, ¿no lo crees? En África hay relatos de los Chitauri, en Asia de los Nagas, todos seres con características reptilianas que se asocian con el poder, la sabiduría o el misterio. Ahora bien, pasemos a las teorías más controvertidas sobre el origen de estos seres. Algunos investigadores afirman que no son extraterrestres, sino una raza humana antigua que evolucionó de manera diferente. Una especie hermanastra que se retiró a las profundidades de la Tierra cuando los humanos modernos comenzaron a expandirse. Esa teoría es defendida por el Dr. Alan Grant, no el paleontólogo de las películas, claro está, sino un investigador independiente que ha estudiado estos fenómenos durante décadas. Él nos explicó su perspectiva. Creo que estamos hablando de una especie que coevolucionó con los humanos modernos, pero tomó un camino diferente. Los registros fósiles muestran que hubo múltiples especies homínidas en la Tierra hace miles de años. ¿Por qué no podría haber habido una que desarrollara características reptilianas como adaptación a entornos subterráneos? Sería una forma de sobrevivir en lugares con poca luz, con temperaturas estables y recursos limitados.
Pero, ¿por qué no hemos encontrado restos fósiles de esta especie? Porque los lugares donde vivirían, cuevas profundas, sistemas subterráneos, son difíciles de explorar. Además, si son una especie inteligente, podrían haber ocultado sus restos o incluso haberlos destruido para mantener su existencia en secreto. Otra teoría es la de que se trata de seres interdimensionales, que pueden pasar entre nuestro plano de existencia y otros, lo que explicaría por qué son tan difíciles de detectar y por qué aparecen y desaparecen de manera tan rápida. Esa teoría es más difícil de abordar desde cualquier perspectiva científica, pero muchos testigos describen que durante los avistamientos el entorno cambia, el aire se hace más frío, los sonidos se distorsionan y hay una sensación de que el tiempo fluye de manera diferente. Para terminar esta parte, queremos compartir un testimonio que nunca antes había sido publicado, el de Ana Méndez, una arqueóloga guatemalteca que tuvo un encuentro en 2019 mientras trabajaba en una zona remota de Petén. Estaba realizando un reconocimiento preliminar en una zona cerca de Tikal, buscando evidencias de asentamientos antiguos. Había caminado sola durante horas cuando llegué a una pequeña laguna en medio del bosque. Mientras tomaba notas, vi algo moverse en el agua. Al principio pensé que era un cocodrilo, pero cuando salió a la orilla, me di cuenta de que era algo completamente diferente. Tenía forma humana, pero su piel era como la de un cocodrilo, con tonos marrones y verdes. Tenía ojos grandes y negros que me miraban sin parpadear. No hizo ningún sonido, simplemente se quedó ahí por unos minutos, luego señaló con su mano hacia una colina cercana y desapareció entre los árboles. Después de eso, encontré en esa colina una pequeña estructura de piedra que no aparecía en ningún mapa. Tenía símbolos que nunca había visto antes, parecidos a los jeroglíficos mayas, pero con formas más curvas, como si representaran escamas o serpientes. Ana nunca pudo identificar los símbolos que encontró y la estructura fue cubierta por una caída de árboles poco después, por lo que no pudo volver a estudiarla. Pero ella asegura que ese encuentro cambió su forma de ver la historia de la región. Y es precisamente ese tipo de experiencias, personales, profundas y difíciles de explicar, lo que mantiene viva la fascinación por estos misterios. Anteriormente hablamos de avistamientos en Norteamérica y Latinoamérica, de tradiciones ancestrales y de las teorías que intentan explicar la existencia de estos seres reptilianos. Ahora queremos pensar en lo que significaría si realmente existieran. Primero, ¿cómo afectaría esto nuestra comprensión de la biología y la evolución? Si hubiera una especie inteligente, reptiliana y no humana que ha vivido entre nosotros durante miles de años, cambiaría completamente los libros de texto de biología y antropología. Exactamente. También habría implicaciones éticas importantes. ¿Cómo deberíamos relacionarnos con ellos? ¿Serían considerados ciudadanos con derechos o como animales protegidos? ¿Qué pasaría con las tierras que ellos consideran suyas? Hablamos con la doctora Sofía Castro, filósofa especializada en ética ambiental y relaciones interespecíficas, quien nos dio su punto de vista. Si se confirmara la existencia de una especie inteligente no humana en la Tierra, tendríamos que repensar toda nuestra estructura ética y legal. Hasta ahora, hemos considerado a los humanos como la única especie con capacidad de razonamiento y conciencia moral. Pero si encontráramos que hay otra especie con esas características, tendríamos que incluirlas en nuestro círculo moral. Podría ser un punto de inflexión para la humanidad. Podría ayudarnos a entender que no somos el centro del universo y que debemos compartir este planeta con otras formas de vida inteligente. Otra pregunta importante. ¿Por qué se mantendrían en secreto? Algunos creen que es porque son una especie pacífica que prefiere evitar el contacto con los humanos, temiendo nuestra agresividad y nuestra tendencia a destruir lo que no entendemos. Otros creen que tienen acuerdos secretos con gobiernos alrededor del mundo,
que intercambian tecnología o conocimiento a cambio de ser dejados en paz y tener acceso a ciertas zonas del planeta. Pero también está la posibilidad de que no sean más que una proyección de nuestras propias ansiedades y deseos. Como dijo la doctora Márquez en la primera parte, estas historias nos ayudan a explicar lo que no entendemos y a dar sentido a un mundo que a veces parece caótico. Para cerrar este episodio, queremos compartir una teoría que ha ganado popularidad en los últimos años. La de que estos seres no son enemigos, sino guardianes, que están aquí para asegurarse de que la humanidad no se autodestruya y de que respetemos el equilibrio del planeta. Esta teoría se basa en los relatos de muchas culturas que describen a estos seres como protectores de lugares sagrados, como enseñantes de conocimientos antiguos y como guardianes de los secretos de la naturaleza. Sea cual sea la verdad detrás de estos relatos, ya sea que se trate de una especie desconocida, de interdimensionales, de figuras mitológicas o simplemente de la imaginación humana, hay algo que nos recuerdan: que el mundo es un lugar más misterioso y maravilloso de lo que podemos imaginar. Que aún hay secretos en las profundidades de nuestros bosques, en las cuevas bajo nuestros pies y en las tradiciones de nuestros pueblos que esperan ser descubiertos. Y aunque podemos nunca tener una respuesta definitiva a estas preguntas, el hecho de preguntarlas nos ayuda a mirar el mundo con más curiosidad, más respeto y más humildad. Queremos agradecer a todos los que han escuchado este episodio especial, a nuestra comunidad enigmática. Recuerden que pueden encontrar todos los materiales de este episodio en nuestros canales de YouTube y Spotify. También pueden seguirnos en nuestras redes como Facebook, Instagram y TikTok, donde también pueden dejar sus comentarios, compartir sus propios relatos y unirse a nuestra comunidad de investigadores y entusiastas de los misterios. Y si quieren apoyar el programa, pueden compartir nuestros episodios a más personas que se quieran unir a nuestra comunidad enigmática. Para más relatos de misterio y enigmas. Soy Aurora del Valle. Y yo soy León Arcano. Gracias por escuchar Archivos Enigmáticos. Hasta la próxima.